Cuando estaba a punto de sentarme en la silla que me correspondía en la fiesta de cumpleaños de mi nieto, un sonido estridente estalló y rompió el ambiente elegante. Frente a 200 invitados de la alta sociedad, mi yerno, el mismo que llevaba un traje caro pagado con mi propio dinero, me señaló directo a la cara y gritó: ¿Qué cree que está haciendo? Mírese esa apariencia tan sucia. Aquí no hay lugar para usted. Váyase a sentar a la cocina con el personal de servicio. En ese momento sentí que el corazón se me apretaba. El pecho me dolía como si alguien me estuviera estrujando por dentro. Miré a mi única hija, por quien dejé de comer y de comprarme cosas para que ella pudiera vivir como una princesa. Esperaba una mirada de apoyo, una palabra para defender a su madre, pero lo único que recibí fue silencio. Bajó la cabeza, apretando el borde de su vestido entre los dedos, como si mi presencia fuera una mancha en su vida perfecta. La amargura me subió hasta la garganta. Al final, entendí que la sangre no pesa tanto como el prestigio vacío frente a los demás. Me quedé ahí, sola y humillada entre las risas burlonas de la gente, dándome cuenta de que solo era una máquina de imprimir dinero que ya había llegado a su fecha de caducidad. Soy Rosa María. Ay, Dios mío, jamás imaginé que la alegre música de los mariachis pudiera sonar tan dolorosa, tan ajena a mi corazón. Me quedé parada ahí, justo frente al imponente arco de entrada de la Hacienda San Gabriel. Es un lugar precioso, con sus paredes blancas inmaculadas y techos de teja roja, brillando bajo la luz de enormes candelabros de cristal. Desde adentro, me llegaba el sonido de las copas de cristal fino chocando entre sí, el murmullo de las risas de 200 invitados de la alta sociedad. El aroma a perfumes caros se escapaba hacia afuera, ahogando el dulce olor de los nardos del jardín. Toda esta lujosa puesta en escena, cada botella de vino importado, cada metro de seda en los manteles, todo. Con los centavos que he juntado vendiendo tacos de canasta y ollas de tamales, levantándome antes de que salga el sol durante los últimos 40 años. Con mi mano callosa, me acomodé el rebozo viejo sobre los hombros. Hoy me puse mi mejor vestido de flores. No es de seda, ni de marca, pero está limpio, planchado y huele a sol. En mis manos cargaba con cuidado el pastel de 3 leches. Me pasé toda la noche despierta preparándolo. El merengue estaba blanco como la nieve, y el pan esponjoso, bien mojadito en sus 3 leches, dulce y cremoso. Era mi regalo especial para mi nietecito, mi adorado Miguelito, que hoy cumple 5 años. Respiré hondo para calmar mis nervios. Dibujé una sonrisa en mi rostro y di el primer paso hacia adentro. Mi corazón latía rápido. Solo quería abrazar a mi niño, pero ni siquiera me dio tiempo de buscarlo con la mirada. De repente, una sombra oscura se cruzó en mi camino, bloqueándome el paso. Era Carlos, mi yerno. Llevaba un traje azul marino que brillaba bajo las luces, seguramente carísimo. Tenía el pelo relamido hacia atrás con tanta goma que parecía de plástico, una mano en el bolsillo, muy despreocupado, y en la otra, una copa de tequila reserva. No me sonrió. Sus ojos se clavaron en mí con una frialdad que me heló la sangre. Me miraba con asco, como si yo fuera una mosca panteonera que acababa de caer en su sopa. Estaba a punto de saludarlo, de decirle, «Buenas noches, hijo», pero él me interrumpió con un grito. Su voz retumbó tanto que opacó a las trompetas de la banda. «¿Qué demonios haces aquí con esas fachas, Rosa?», me gritó. Así, sin más, me quedé de piedra. La sonrisa se me borró de la cara en un instante. Carlos se acercó más, invadiendo mi espacio personal. Arrugó la nariz, haciendo una mueca de repugnancia exagerada, como si yo apestara. Luego, siguió hablando, destilando veneno en cada palabra. «Mírate nada más, das pena ajena con esa ropa de tianguis. Apestas a manteca, mujer. Traes todo el olor a fritanga y cebolla impregnado en la piel. ¿Acaso quieres arruinar el vino de mis invitados VIP con tu peste?» Me quedé muda.
El pastel en mis manos, que antes pesaba poco, ahora se sentía como una losa de concreto. Traté de hablar, tartamudeando. Carlos. Hijo. Solo vine a traerle el pastel a Miguelito. Pero él me cortó con un gesto brusco de su mano. Alzó el dedo índice y señaló hacia una puerta estrecha y oscura en el rincón del salón. Era la entrada de servicio, la que lleva a las cocinas. Aquí no hay lugar para ti. No me hagas pasar vergüenzas. Llévate ese pastel corriente a la cocina. Vete allá atrás con la servidumbre. Si tienes hambre, diles que te den algo de las sobras, pero ni se te ocurra sentarte en una mesa con mi gente decente. Sus palabras me golpearon más fuerte que una cachetada. No fue solo grosería, fue crueldad pura. La música del mariachi se detuvo de golpe. Se hizo un silencio sepulcral en todo el salón. Sentí como 200 pares de ojos se clavaban en mi espalda. Miradas curiosas, sonrisas burlonas, murmullos que empezaban a crecer como un enjambre de abejas. Sentí que la cara me ardía de vergüenza. Un nudo amargo se me formó en la garganta. Me sentí desnuda frente a toda esa gente, juzgada por mi pobreza aparente. Esa misma pobreza que trabajó duro para pagarles la fiesta. Había criado un cuervo. Había usado mi propio dinero para maquillar a un hombre que me despreciaba. Ahí estaba yo, sola, en medio de aquel salón dorado, con mi pastel casero en las manos, y sentí cómo, poco a poco, mi corazón se empezaba a romper en pedazos. Ya no quise mirar a Carlos. Ese hombre, vacío y cruel, no merecía ni un segundo más de mi atención. Desesperada, moví los ojos buscando un refugio, buscando un poco de humanidad en este infierno de lujo. Miré hacia la mesa principal. Ahí estaba sentada ella. Mi hija, Elena, mi niña, la que cargué en mis brazos, la que alimenté con el dinero que ganaba vendiendo comida en la calle. Con las manos quemadas por el aceite, hoy se veía hermosa. Llevaba un vestido de seda color vino y un collar de perlas que brillaba suavemente. Todo eso se compró con mi tarjeta. Elena me vio. Estoy segura de que me vio. Y escuchó cada insulto, cada grito que su marido me lanzó. Mi corazón latía desbocado. Esperé. Tuve esperanza. Solo necesitaba que se levantara, que dijera una sola palabra. Mamá, ven, siéntate aquí conmigo. Con eso me bastaba. Con eso hubiera perdonado todo. Pero no lo hizo. Elena bajó la cabeza, clavó la vista en la mesa y se puso a jugar nerviosa con el borde del mantel. No se atrevió a levantar la cara para defenderme. Le tenía más miedo a su marido que amor a su madre. Le importaba más el qué dirán de esos falsos amigos que la dignidad de la mujer que le dio la vida. Su silencio, su maldito silencio me dolió más que 1000 gritos de Carlos. Fue como una puñalada trapera directa al alma. Resulta que la traición más dolorosa no viene de los enemigos, sino de la propia sangre. Cuando el yerno me insultó, sentí rabia. Pero cuando mi hija cayó, sentí que algo moría dentro de mí. Justo al lado de Elena, estaba sentada doña Lupe, la madre de Carlos. Se abanicaba con un abanico de encaje, muy elegante, y tenía dibujada una sonrisita torcida en la cara, una sonrisa de triunfo. Me barrió con la mirada de arriba a abajo, con unos ojos filosos como cuchillos. Entonces habló, con esa voz chillona que tiene, asegurándose de que los de las mesas cercanas la escucharan bien. ¡Ay, consuegra! Pues haga un esfuerzo, mujer. Mi hijo es un hombre de negocios importante, tiene que cuidar su imagen. Entienda que si la manda a la cocina, es por el bien de su propia hija. Váyase para allá atrás, que al cabo ahí también hay comida. Se aliaron. Suegra y nuera, madre e hijo, todos juntos pisoteando mi dignidad. Respiré profundo, llenando mis pulmones de aire frío. Las lágrimas amenazaban con salir, me picaban los ojos, pero me las tragué. No,
Rosa María no va a llorar aquí. Llorar aquí es de débiles. Llorar aquí es darles el gusto. Caminé despacio, con pasos firmes, hacia una mesa auxiliar donde ponían las botellas vacías cerca de la salida. Con mucho cuidado, deposité ahí mi pastel de 3 leches. Mi regalo, hecho con tanto amor, quedó abandonado entre la basura de la fiesta. Me di la media vuelta. Enderecé la espalda hasta que me dolió. Miré fijamente a los ojos a doña Lupe, luego pasé mi vista por la cara burlona de Carlos y terminé mirando la cabeza gacha de Elena. Si ustedes estuvieran en los zapatos de mi hija, ¿aceptarían ver cómo su marido corre a su madre como si fuera un perro callejero? Déjenme un comentario. Díganme si estoy loca por esperar que mi propia hija me defienda. Hablé con un tono tranquilo, pero tan firme que los 3 pudieron escucharme clarito. Quizás debería enseñarle a su hijo a ser un hombre de verdad, doña Lupe, porque la educación no se compra con trajes caros. En cuanto a mí, yo ya terminé aquí. Luego, miré a Carlos y le solté la última frase, calmada, casi susurrando. Disfrútalo, muchacho. Gózalo bien, porque esta es la última fiesta en la que juegas a ser rey con mi dinero. Dicho esto, les di la espalda. Caminé hacia la enorme puerta de madera de roble. Dejé atrás las luces brillantes, la música que empezaba a sonar otra vez de manera forzada y el silencio cobarde de la hija que parí con dolor. Afuera, el viento comenzaba a soplar fuerte. Hacía frío, pero dentro de mi pecho ya no sentía frío. Sentía un fuego nuevo que empezaba a arder. El fuego del despertar. La pesada puerta de madera de roble se cerró a mis espaldas con un golpe seco. ¡Pum! En ese instante, la música y el ruido de la fiesta se apagaron. De pronto, todo quedó en silencio. El aire de la noche me golpeó la cara. Estaba frío, húmedo, mucho más limpio que el aire viciado de perfumes caros y mentiras que había allá adentro. Caminé despacio por el empedrado del estacionamiento. Mis pies, cansados dentro de los zapatos de domingo, buscaban un camino conocido. Y ahí estaba, mi vieja camioneta Ford, mi compañera de batallas. Tiene más de 20 años conmigo. La pintura roja está descarapelada por el sol y tiene una abolladura en la defensa trasera de cuando choqué contra un poste en el mercado de abastos. Es una carcacha vieja. Sí, pero es mía. Me detuve un momento antes de subirme. Miré a mi alrededor. Era una imagen que daba risa, o ganas de llorar, no sé. Mi pobre camioneta estaba estacionada en medio de un mar de tiburones. A su izquierda, un Mercedes-Benz plateado que brillaba como un espejo. A su derecha, un Ferrari rojo que parecía una nave espacial. Y ahí, en medio, mi camioneta llena de polvo, con la caja trasera todavía oliendo a hojas de maíz y masa de nixtamal. Esa imagen, esa simple imagen, lo decía todo. La diferencia entre lo real y lo falso, entre el trabajo duro y la apariencia vacía. Abrí la puerta. Rechinó, como siempre. Me subí y me dejé caer en el asiento de vinil roto. El olor familiar me envolvió. Huele a canela, a piloncillo y a sudor seco. Es el olor de mi vida. Me quedé ahí sentada, con las manos apretando el volante desgastado, mirando hacia la hacienda iluminada. Parecía un castillo de cuentos de hadas, pero adentro vivían brujas y ogros disfrazados de príncipes. Mi mente viajó hacia atrás, 20, 30 años atrás. Recordé el día que enterré a mi esposo. Me quedé sola, con una mano adelante y otra atrás, y con Elena agarrada de mi falda, llorando porque tenía hambre. Nadie me ayudó, nadie me regaló nada. Me levantaba a las 3 de la mañana. Molía el maíz yo sola. Cargaba las ollas hirviendo que me quemaban los brazos. Empujaba el carrito de tamales por las calles empinadas, bajo la lluvia, bajo el sol que partía las piedras. Cada moneda que ganaba, cada peso manchado de salsa, lo guardaba en una lata de galletas. No era para mí, era para ella,
para Elena. Yo no quería que ella sufriera lo que yo sufrí. No quería que sus manos se pusieran rasposas como las mías. La mandé a las mejores escuelas privadas, donde las niñas la miraban feo por ser hija de la tamalera. Le compré los vestidos más bonitos. Le pagué clases de inglés, de ballet, de pintura. Yo comía frijoles para que ella comiera carne. Yo remendaba mis faldas para que ella estrenara zapatos. Y ahora, sentada en la oscuridad de mi camioneta, me doy cuenta de mi error. Un error terrible. La culpa no es solo de ellos. Es mía. Yo pavimenté su camino con oro, y por eso ella nunca aprendió a caminar sobre las piedras. Le di todo tan fácil, que ella pensó que se lo merecía por derecho divino. Creé a una mujer débil, incapaz de defender a su madre, y al hacerla débil, dejé la puerta abierta para que entrara un lobo hambriento como Carlos. Suspiré. Un suspiro largo que empañó el vidrio delantero. El amor de madre es ciego, dicen, pero hoy, por fin, he abierto los ojos, y lo que veo me duele más que el fuego. Miré el reloj del tablero. Apenas eran las 9 de la noche. Mi estómago rugió de hambre, pero mi cabeza seguía atrapada en el pasado reciente. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo permití que ese parásito tomara el control de mi familia? Carlos, el licenciado Carlos, como le gusta que le digan, aunque nunca he visto su título colgado en ninguna pared. Desde que se casó con Elena, ese hombre no ha trabajado ni un solo día de verdad. Se levanta a las 10 de la mañana, se pone sus trajes italianos pagados por mí y dice que se va a reuniones de negocios. ¿Negocios? Por favor, sus negocios son sentarse en cafeterías caras a platicar tonterías con otros vividores como él. Se la pasan soñando con proyectos millonarios que nunca existen. Siempre me miró por encima del hombro. Para él, vender comida es algo bajo, algo sucio. Recuerdo una vez, hace años, que llegó a mi casa y arrugó la nariz. «Suegra», me dijo, «su casa siempre huele a grasa. Se me impregna en la ropa. Maldito sea. Le molesta el olor a grasa, pero le encanta el dinero que sale de esa grasa. Nunca le ha hecho el feo a mis billetes, aunque huelan a manteca». La rabia empezó a subirme por el pecho, caliente y amarga. Recordé lo que pasó hace apenas un mes. Vinieron a mi casa. Carlos traía esa cara de perro regañado que pone cuando quiere pedir algo. Empezó con su discurso barato. «Doña Rosa, es que Miguelito ya va a cumplir 5 años. Necesitamos hacerle algo digno. Usted sabe, para mis socios es importante ver que tenemos estatus. Si ven que nos va bien, invertirán en mi nueva empresa». Mentiras, puras mentiras. Él no quería la fiesta para el niño. A Miguelito le bastaba con una piñata y dulces en el parque. Carlos quería la fiesta para él, para presumir, para que sus amigos borrachos vieran que él es un hombre poderoso. Y yo, vieja tonta, acepté porque vi los ojos suplicantes de Elena. Acepté porque quería que mi nieto tuviera lo mejor. Saqué mi cartera. Mis manos temblaban un poco. Saqué la tarjeta negra, la American Express Centurion. Esa tarjeta es el fruto de 40 años de partirme el lomo. Tiene un límite de crédito que Carlos ni en sus sueños más locos podría pagar. Se la di a Elena. Fui muy clara. Úsala solo para pagar el anticipo del salón y la comida. Nada más. Yo controlo los gastos. Elena asintió. Iba a guardarla en su bolsa. Pero entonces, Carlos se la arrebató de las manos. Recuerdo su sonrisa. Esa sonrisa de caimán. «No se preocupe, suegra», dijo él, guardándose mi tarjeta en su saco. «Las finanzas son cosas de hombres. Yo me encargo de que todo salga perfecto. Usted descanse». Y yo lo dejé. Lo dejé porque no quería pelear delante de mi hija. Lo dejé porque pensé, bueno, es el padre de mi nieto. Quiere lucirse. Qué estúpida fui. Ahora entiendo todo.
La fiesta, el lujo desmedido, los 200 invitados que yo ni conozco. Todo fue un plan. Él no usó la tarjeta para el anticipo. Él la usó para todo. Y no solo eso, seguramente invitó a toda esa gente para mostrarles su riqueza. Y claro, para que la mentira funcionara, la verdadera dueña del dinero, la vieja tamalera con olor a cocina, tenía que desaparecer. Por eso me corrió. No fue un arranque de ira. Fue calculado. Él sabía que si yo me sentaba en esa mesa, su teatro se caía. Él necesitaba que yo fuera un fantasma o una sirvienta. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Me ha robado, me ha humillado, y lo peor de todo, ha usado mi propio dinero para construir el escenario donde me escupió en la cara. Es un ladrón con traje de etiqueta, un payaso peligroso, pero se le olvidó un pequeño detalle, un detalle muy importante. La dueña de la tarjeta soy yo, y el dinero, como el agua, se cierra con una llave, y esa llave la tengo yo en mi bolsillo. Un ruido sordo en mi estómago interrumpió mis pensamientos de rabia. Mis tripas rugieron. Fue un sonido triste, vacío. Me recordó que no había probado bocado desde las 5 de la mañana. Me había pasado el día entero batiendo crema, horneando pan y planchando mi vestido. Con las prisas y la emoción de ver a mi nieto, se me olvidó desayunar y se me pasó la hora de la comida. Con la mano temblorosa, busqué a tientas en el asiento del copiloto. Ahí estaba, mi vieja bolsa de mandado. Dentro de la bolsa, saqué un tupper de plástico transparente. Ya estaba rayado por el uso y la tapa no cerraba bien. Lo abrí. Adentro había 2 tacos de frijoles con queso que me había preparado antes de salir. Por si acaso, pensé en la mañana. Por si la comida de la fiesta es muy elegante y me quedo con hambre. O quizás, en el fondo, mi instinto ya sabía que no iba a ser bienvenida en esa mesa. Miré la comida. Las tortillas estaban frías, sudadas y pegadas la una con la otra. Los frijoles se veían resecos. Era una comida de pobre, una comida de obrera. Levanté la vista y miré a través del parabrisas. Allá enfrente, a unos cuantos metros, la hacienda brillaba como una joya en la noche. A través de los ventanales enormes podía ver las siluetas de los meseros de uniforme blanco. Iban y venían con charolas plateadas. Me imaginé lo que estarían sirviendo. Seguramente cortes de carne jugosos, camarones gigantes y vino. Mucho vino. Cerré los ojos un momento. Pude escuchar, en mi cabeza, el sonido del corcho saliendo de una botella. ¡Poc! Ese sonido, ese pequeño sonido cuesta más de lo que yo gano vendiendo tamales en una semana entera bajo la lluvia. Y lo más irónico, lo más cruel de todo, es que yo soy la dueña de ese vino. Yo pagué por esos cortes de carne. Yo pagué por el hielo que enfría sus copas. Yo, Rosa María, la financiera de esa fiesta millonaria, estoy aquí afuera, sentada en una camioneta vieja, a oscuras, a punto de comerme un taco frío y duro. Me han tratado peor que a un perro callejero. A un perro, por lo menos, le tiran un hueso con algo de carne. A mí me tiraron desprecio. Sentí una punzada de dolor tan aguda en el pecho que me dobló. No era dolor físico. Era vergüenza, una vergüenza profunda, pegajosa, que me quemaba la piel. Le di una mordida al taco. La tortilla estaba dura como una suela de zapato. Me costó trabajo masticar. Al tragar, sentí que me raspaba la garganta. Y entonces, sucedió. Una lágrima solitaria se escapó de mi ojo. Rodó por mi mejilla, caliente y salada, hasta llegar a la comisura de mis labios. Probé mi propia lágrima. Sabía a tristeza, sabía a soledad, pero, sobre todo, sabía a derrota. Me quedé mirando el taco a medio comer en mi mano, y de repente,
Algo dentro de mí se rompió, pero no se rompió para desmoronarse. Se rompió para liberar algo que llevaba años encerrado. ¿Por qué? La pregunta retumbó en la cabina de la camioneta. ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy aceptando esto? ¿Por mi hija? Pensé en Elena. Pensé en cómo agachó la cabeza. Pensé en cómo prefirió salvar su imagen antes que salvar a su madre. Ella no me defendió. Ella me dejó sola. Ella eligió ser la esposa sumisa de un patán antes que ser la hija digna de una mujer trabajadora. ¿Por mi nieto? Pensé en Miguelito. Mi niño hermoso. ¿Qué le estoy enseñando si dejo que su padre me trate así? ¿Le estoy enseñando a respetar a los mayores? No, le estoy enseñando que las mujeres viejas somos estorbos, que el dinero vale más que la sangre. Si me quedo callada, si sigo pagando sus caprichos, solo estoy criando a otro futuro Carlos. Otro hombre que creerá que tiene derecho a todo sin trabajar por nada. No. Me limpié la lágrima con fuerza. Me froté la cara con el dorso de la mano, casi con rabia, hasta que me dolió la piel. Se acabó la rosa mártir. Se acabó la madre abnegada que se quita el pan de la boca para dárselo a cuervos que le sacan los ojos. Miré el tupper con los tacos fríos, y luego miré la hacienda. Esa comida allá adentro no es de ellos. Es mía. Ese techo bajo el que bailan, no lo pagaron ellos. Lo pagué yo. Y si yo lo pagué, yo tengo el derecho de decidir cuándo se acaba la fiesta. Me enderecé en el asiento. Sentí como mi columna vertebral se ponía rígida, fuerte. El aire entró en mis pulmones. Ya no frío, sino poderoso. Ya lloré suficiente. Ya sufrí suficiente. Ahora me toca a mí. No voy a entrar a esa fiesta a hacer un escándalo. No voy a gritar como una verdulera para que se rían de mí. No, eso es lo que ellos esperan. Esperan que la vieja loca haga un drama y luego se vaya a llorar a su casa, pero se equivocan. Mi venganza no va a ser con gritos, va a ser con silencio y con una llamada. El amor no significa dejar que te pisoteen. El amor propio es lo único que me queda esta noche, y juro por la memoria de mi madre que nadie me lo va a quitar. Cerré el tupper de golpe. Clac. El sonido fue seco y definitivo, como el martillazo de un juez dictando sentencia. Me limpié las migajas de la falda. Saqué mi teléfono celular del bolso. La luz de la pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad. Ya no había lágrimas en mis ojos, solo había fuego. Es hora de cortar el cordón, es hora de cerrar la llave, es hora de que aprendan lo que cuesta un plato de comida. Respiré hondo. El aire frío de la noche llenó mis pulmones, limpiando los últimos restos de tristeza. Miré la pantalla de mi celular. El fondo de pantalla era una foto familiar. La tomamos la Navidad pasada. Ahí estaba yo, sentada en el centro, con Miguelito en las piernas. Detrás de mí, Elena y Carlos sonreían abrazados. Parecían la familia perfecta, parecían felices. Pasé el dedo por la pantalla, borrando esa imagen falsa. Ya no más. Esa sonrisa de Carlos no era felicidad, era avaricia. Ese abrazo de Elena no era amor, era miedo. Y yo ya no soy esa viejita ingenua que paga por sonrisas fingidas. Marqué el primer número. No llamé a mi hija para llorarle. No llamé a una amiga para quejarme. Llamé al número que venía al reverso de mi tarjeta, el número de atención a clientes VIP del banco. Sonó una vez, 2 veces. Una voz amable y profesional contestó al tercer timbre. Buenas noches. Bienvenido a Servicios Platinum. ¿En qué puedo ayudarle? Enderecé la espalda. Mi voz ya no temblaba. Ahora sonaba como lo que soy. Una empresaria, una mujer que ha negociado con proveedores duros y ha levantado un negocio de la nada. Buenas noches. Habla Rosa María. Necesito hablar con un ejecutivo de seguridad. Inmediatamente. La operadora notó el tono de urgencia y autoridad en mi voz.
No me hizo preguntas tontas, me transfirió al instante. Señora Rosa, es un placer saludarla. Veo que es cliente distinguida. ¿En qué podemos servirle esta noche? Fui directo al grano. Sin rodeos, quiero reportar el robo de mi tarjeta adicional. La terminación 4, 5, 8, 9. La que está a nombre de Elena. Hubo un segundo de silencio en la línea. ¿Robo, señora? ¿Desea bloquearla temporalmente? No. No quiero un bloqueo temporal. Quiero una cancelación total. Definitiva. Esa tarjeta está siendo utilizada sin mi autorización en este momento. El ejecutivo tecleó algo en su computadora. Podía escuchar el sonido de las teclas al otro lado de la línea. Tic, tac, tic, tac. El sonido de la guillotina cayendo. Señora, veo que hay varios cargos pendientes de aprobación en los últimos 30 minutos. Son montos muy altos. Un servicio de banquetes. Una compra de vinos y licores. Lo interrumpí. Mi voz era fría como el hielo. No reconozco ninguno de esos cargos. Bloquee la tarjeta ahora mismo. Declárela como robada. Y rechace todas esas transacciones que están en espera. Que no pase ni un solo centavo más. Entendido. Señora Rosa, en este momento estoy procediendo. La tarjeta ha sido desactivada. Las transacciones han sido declinadas por seguridad. ¿Desea que enviemos una patrulla al lugar de los hechos? Dudé un segundo. Pensé en mi nieto. Pero luego recordé la cara de asco de Carlos. No, la policía no será necesaria. Todavía, solo asegúrese de que la tarjeta quede inservible. Gracias. Colgué. Sentí una satisfacción extraña. No era alegría, era la paz de saber que se estaba haciendo justicia, pero todavía faltaba una llamada más. Busqué en mi agenda. Pablo. Pablo es el dueño de la hacienda San Gabriel. Nos conocemos desde hace 30 años, cuando él apenas empezaba y me compraba tamales para sus trabajadores. Ahora es un hombre rico, pero sigue siendo mi amigo. Marqué, contestó rápido, a pesar del ruido de fondo. Seguramente estaba supervisando algún evento en otra parte de la propiedad. Rosa, ¡qué milagro! Me dijeron que hoy es la fiesta de tu nieto aquí en la hacienda. ¿Todo bien? ¿Te están tratando como reina? Me dolió escuchar su entusiasmo. Pablo no tenía la culpa de nada. Él pensaba que yo estaba ahí adentro, disfrutando. Pablo, buenas noches. Escúchame bien, amigo. Necesito pedirte un favor muy grande, y necesito que actúes como el empresario que eres, no como mi amigo. El tono de Pablo cambió de inmediato. Se puso serio. Dime, Rosa, ¿qué pasó? La fiesta de esta noche, la fiesta de Carlos. Yo retiro mi aval. ¿Cómo? No te entiendo, Rosa. ¿Cómo lo oyes? Yo iba a pagar esa fiesta, pero las circunstancias han cambiado. Retiro mi patrocinio. A partir de este segundo, yo no cubro ni un peso de esa cuenta. Hubo un silencio largo. Pablo estaba procesando la información. Él sabe que yo nunca falto a mi palabra, a menos que sea algo grave. Rosa, ¿estás segura? La cuenta es enorme. Si tú no pagas, voy a tener que cobrarle al titular del contrato, a tu yerno, 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 a tu yerno. Y si no tiene fondos, mis gerentes van a tener que seguir el protocolo. Y tú sabes que el protocolo incluye llamar a las autoridades. Lo sé, Pablo. Haz lo que tengas que hacer. Cobra cada centavo, que pague el que ordenó el banquete. Si ellos quieren jugar a ser ricos, que paguen como ricos. No tengas piedad por mí. Negocios son negocios. Está bien, Rosa. Si tú lo dices.
Voy a llamar al gerente de turno ahora mismo para que les pase la cuenta antes de que sirvan el postre. Lo siento mucho, amiga. No lo sientas, Pablo. Me estás haciendo un favor. Gracias. Colgué el teléfono y lo guardé en mi bolsa. Ya estaba hecho. Las 2 columnas que sostenían el mundo de fantasía de Carlos acababan de derrumbarse. El banco y la hacienda. En cuestión de minutos, su tarjeta de crédito sería un pedazo de plástico inútil y los meseros dejarían de servir. Miré hacia la hacienda por última vez. Las luces seguían brillando. La música seguía sonando. Ellos seguían bailando, bebiendo y riéndose, sin saber que el suelo bajo sus pies ya no existía. Metí la llave en el contacto de mi vieja camioneta. Giré la llave. El motor rugió con fuerza. Brrrm. Era un sonido tosco, ruidoso, nada elegante, pero para mí sonó como música celestial. Era el sonido de mi libertad. Puse la palanca en primera. Solté el embrague despacio. Las llantas crujieron contra la grava. Avancé hacia la salida. No miré atrás. En el espejo retrovisor vi cómo la silueta de la hacienda se hacía cada vez más pequeña. Se veía tranquila, majestuosa. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que estaba dejando una bomba de tiempo activada en el centro de la pista de baile. Y cuando esa bomba estalle, cuando la realidad les golpee en la cara, yo estaré lejos, cenando mis tacos fríos en mi cocina caliente, con la conciencia tranquila. Que Dios los bendiga, porque yo ya terminé de mantenerlos. Aceleré y me perdí en la oscuridad de la carretera. La lección acababa de comenzar. La lluvia comenzó a caer justo cuando las llantas de mi vieja Ford tocaron el asfalto de la carretera federal. No fue una lluvia tímida, fue uno de esos aguaceros repentinos de verano que golpean con fuerza, como si el cielo también necesitara desahogarse. Las gotas gordas tamborileaban sobre el techo de lámina de mi camioneta. Plac, plac, plac. Ese sonido, ese ritmo constante, me ayudó a calmar el latido acelerado de mi propio corazón. Encendí los limpiaparabrisas. Rechinaron contra el vidrio, luchando por darme un poco de visibilidad. Manejé despacio, con las 2 manos bien firmes al volante. La oscuridad de la noche se tragaba la luz de mis faros, pero yo conocía este camino de memoria. Lo he recorrido 1000 veces llevando pedidos, cargando costales de maíz, llevando sueños de ida y vuelta. Apenas habían pasado 5 minutos desde que colgué con Pablo. 5 minutos de silencio bendito, y entonces comenzó. Mi teléfono, que había dejado sobre el asiento del copiloto, vibró. La pantalla se iluminó de golpe, rompiendo la oscuridad de la cabina con una luz blanca y agresiva. No necesité voltear mucho para ver el nombre que parpadeaba, Carlos. El nombre aparecía y desaparecía. La vibración hacía que el teléfono se moviera poco a poco sobre el asiento de vinil, como un animalito nervioso. Lo dejé sonar. El timbre se apagó, pero solo por un segundo. Inmediatamente volvió a sonar. Otra vez Carlos. Y otra vez. Y otra. Una sonrisa amarga, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. Me lo imaginé. Cerré los ojos un segundo y pude verlo todo con la claridad del agua. Seguramente el capitán de meseros, con esa elegancia entrenada, le susurró algo discreto para no alborotar a los invitados. Carlos, con su copa en la mano, habrá soltado una risotada nerviosa, pensando que era un error del sistema. «Pásala otra vez, hombre, esa tarjeta no tiene límites», le habrá dicho, con esa prepotencia que usa para tapar sus inseguridades. El teléfono volvió a vibrar, esta vez con más urgencia. Sa-ta-ta-ta-ta. Sí, 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 sí. Ahora me imaginaba al mesero negando con la cabeza, mostrándole la terminal bancaria. Denegada. O peor aún, retener tarjeta. Ahí es donde el sudor frío empieza a bajar por la espalda, ese frío que te recorre la columna cuando sabes que te han descubierto.
Carlos debe estar sintiendo que el nudo de la corbata le aprieta más de la cuenta. Debe estar buscando con la mirada a alguien a quien culpar, pero yo ya no estoy ahí. Seguí manejando bajo la lluvia. El teléfono no paraba, era insistente, desesperado, parecía que el aparato iba a estallar en cualquier momento. De pronto, el nombre en la pantalla cambió. Elena, mi hija, mi niña. Sentí un piquete en el pecho. El instinto de madre es traicionero. Mi mano derecha se movió sola, casi por reflejo, queriendo alcanzar el teléfono. «Contéstale», me dijo una voz en mi cabeza. «Está asustada. Es tu hija». Pero detuve mi mano en el aire. La dejé caer de nuevo sobre la palanca de velocidades. «No, hoy no, Elena. Si contesto, ¿qué va a pasar? Me vas a llorar. Me vas a decir que estoy arruinando la fiesta de tu hijo. Me vas a pedir que arregle el problema, como siempre lo he hecho. Vas a querer que mamá saque la chequera mágica y borre los errores de tu marido. Y yo voy a terminar cediendo, y mañana todo seguirá igual. Tú seguirás callada, y él seguirá siendo el rey». El teléfono dejó de sonar un instante, solo para volver a la carga con un nuevo nombre: Suegra Lupe. Solté una carcajada seca que resonó en la cabina vacía. Hasta la doña Lupe se dignaba a llamarme. Ella, que hace media hora me miraba como si yo fuera una cucaracha, ahora me marcaba desesperada. Seguramente ya se dio cuenta de que sin mi tarjeta, su abanico de encaje y sus aires de grandeza no valen ni un peso. El ruido del teléfono y de la lluvia ya me estaba aturdiendo. Necesitaba aire. Vi a lo lejos las luces de neón de Taquería El Paisa. Es un puesto sencillo, a la orilla de la carretera, con techo de lona y mesas de plástico rojo. Nada que ver con la Hacienda San Gabriel. Aquí huele a carbón, a carne al pastor y a salsa de la buena. Metí el freno y orillé la camioneta. El gravilla crujió bajo las llantas. Me bajé cubriéndome la cabeza con mi rebozo para no mojarme tanto. El olor a carne asada me recibió como un abrazo calientito. «Buenas noches, doña Rosa. Dichosos los ojos, ¿lo de siempre?». Me saludó Beto, el taquero, con una sonrisa chimuela pero sincera. Él no se fijó en mi vestido viejo ni en mis zapatos mojados. Él me vio a mí. «Sí, Beto, dame 3 de pastor con todo y una horchata grande. Y ponme mucha salsa, que hoy necesito que pique». Me senté en una de las mesas de plástico, la que estaba más alejada de la calle, protegida de la lluvia. Saqué el teléfono de la bolsa y lo puse sobre la mesa, justo al lado del salero. Estaba hirviendo, literalmente caliente al tacto de tantas llamadas que entraban. Lo puse en modo silencio. No lo apagué. Quería ver. Quería ser testigo. La pantalla se encendía y se apagaba rítmicamente, como una luz de emergencia. Llamada perdida. Carlos, 15. Llamada perdida. Elena, 8. Llamada perdida. Suegra, Lupe, 4. Mensaje nuevo de Carlos. Mensaje nuevo de Elena. Beto me trajo los tacos. El vaporcito subía, cargado de aroma a cilantro y piña. Le di un trago largo al agua de horchata, dulce y fresca, sintiendo cómo me bajaba el coraje que traía atorado en la garganta. Miré el teléfono otra vez. La luz parpadeaba iluminando la salsa roja y la salsa verde. Era un espectáculo hipnótico. Allá, en la fiesta de lujo, debía ser el caos total. Me imaginé la música detenida, los invitados murmurando, sacando sus carteras para cooperar o inventando excusas para irse corriendo antes de que les cobraran. Me imaginé a Carlos, rojo de ira, gritándole al gerente. Me imaginé a doña Lupe abanicándose frenéticamente para no desmayarse del susto. Y me imaginé a Elena. Ay, Elena, seguramente escondida en el baño. Llorando de vergüenza, le di una mordida a mi taco. La carne estaba suavecita, la tortilla recién hecha. Sabía a gloria.
Sabía 1000 veces mejor que cualquier banquete pagado con humillaciones. Una parte de mí, la parte vieja y cansada, se sentía culpable. ¿Será que soy una mala mujer? ¿Será que me pasé de la raya? ¿Cómo pude dejar a mi propia familia tirada así? Pero entonces, recordé la cocina, recordé la puerta de servicio. Aquí no hay lugar para ti. No. No. Los abandoné. Miré la pantalla del celular que se iluminaba otra vez con el nombre de Carlos. No los estoy castigando por odio, los estoy educando. Toda la vida les di el pescado en la boca, nunca dejé que se mojaran los pies para pescar. Y miren en lo que se convirtieron, en unos inútiles soberbios que muerden la mano que les da de comer. Esta noche, por primera vez en sus vidas, van a tener que resolver un problema ellos solos. Van a tener que sentir el peso de la responsabilidad. Van a tener que usar su propia cara para dar explicaciones, no la mía. El silencio de mi teléfono en la mesa era mi respuesta. Cada vez que yo no contestaba, les estaba diciendo, crezcan. Cada vez que dejaba sonar el timbre hasta que se iba a buzón, les estaba diciendo. Terminé mi segundo taco. Me limpié la boca con una servilleta de papel delgada. El teléfono dejó de vibrar por un momento. La pantalla se quedó negra. La calma, antes de la tormenta. Sabía que esto no se iba a quedar así. Carlos no es de los que aceptan la derrota calladitos. Su ego es demasiado grande. Ahorita debe estar pasando de la etapa del pánico a la etapa de la furia. Bebí el último trago de horchata. El hielo tintineó en el vaso de vidrio. De repente, la pantalla se encendió de nuevo. Pero esta vez no era una llamada. Era un icono diferente. Un icono de mensaje de voz. Carlos había dejado un audio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y no era por el frío de la lluvia. Había algo en esa notificación, algo siniestro. No era una llamada para pedir perdón, lo sentía en mis huesos. Miré el teléfono como si fuera una serpiente venenosa que acababa de aparecer en la mesa. Beto se acercó a recoger los platos. ¿Todo bien, doña Rosa? La veo muy pensativa. ¿Estaba buena la cena? Levanté la vista y le sonreí. Una sonrisa cansada pero tranquila. Todo bien, Beto. La cena estuvo perfecta. Solo estoy esperando a ver qué trae el viento. Pagué la cuenta con billetes arrugados que saqué de mi monedero. Dejé una buena propina. Agarré el teléfono. Pesaba más que antes. Sabía que tenía que escuchar ese mensaje. Sabía que lo que iba a oír iba a doler, pero ya no había vuelta atrás. Ya había cruzado el puente y le había prendido fuego. Caminé de regreso a mi camioneta bajo la llovizna que ya empezaba a calmarse. Me subí y cerré la puerta, aislándome del ruido de la carretera. Con el dedo índice, temblando apenas un poquito, toqué el icono de reproducción. Era hora de escuchar la voz del diablo. Me quedé mirando el teléfono. La pantalla brillaba en la oscuridad de la cabina como el ojo de un animal al acecho. Afuera, la lluvia se había convertido en una llovizna fina, de esa que apenas moja pero cala hasta los huesos. Adentro, el aire se sentía pesado, cargado de una electricidad estática que me erizaba la piel. Conecté mis audífonos viejos, esos de cable que siempre traigo en la guantera para escuchar la radio cuando reparto mis pedidos. No quería que la voz de ese hombre contaminara el aire de mi camioneta. Quería que su veneno entrara directo a mis oídos, para asegurarme de no perder ni una sola gota de su verdadera naturaleza. Mis manos temblaban un poco al desenredar el cable. No era miedo, era esa sensación extraña en el estómago que te da cuando sabes que vas a destapar una coladera y va a salir toda la porquería acumulada. Me acomodé los auriculares, respiré hondo, llenando mis pulmones con el olor a humedad y a asientos viejos. Apreté el botón de reproducir. Lo primero que escuché no fue su voz. Fue el caos. Se oía un ruido de fondo espantoso, gritos ahogados, el sonido agudo de copas chocando nerviosamente, y esa música de fondo que intentaba, sin éxito,
tapar el desastre. Se escuchaba como el sonido de un barco hundiéndose mientras la orquesta sigue tocando. Y luego irrumpió su respiración, fuerte, agitada, como la de un toro acorralado en el ruedo. Se notaba que estaba corriendo, o tal vez escondido en algún rincón, tratando de que nadie lo viera perder los estribos. «Rosa», bramó. No dijo «Doña Rosa». No dijo «Suegra». Dijo mi nombre con un desprecio tan puro que sentí como si me escupiera en la cara. «Contesta el maldito teléfono, vieja loca». Hice una mueca de dolor, no por el insulto, sino por la confirmación. «¿Quién te crees que eres?», siguió gritando. Su voz se quebraba, mezcla de alcohol y pánico. «¿Crees que puedes hacerme esto a mí? ¿A mí? Soy Carlos de la Vega. Me estás humillando frente a mis socios, maldita sea». Hizo una pausa. Escuché un golpe seco, metálico. Seguramente le había dado una patada a algo, tal vez a una silla, tal vez a la pared. «Desbloquea esa tarjeta ahora mismo», ordenó. Ya no pedía, exigía, como si el dinero fuera suyo por derecho divino. La máquina me la está rechazando y el gerente me está mirando como si fuera un delincuente. Arregla esto ya. Diles que fue un error del banco. Diles que eres una vieja senil que no sabe lo que hace, pero haz que pase el pago. Cerré los ojos. Una lágrima de rabia se atoró en mis pestañas. ¿Vieja senil? ¿Eso es lo que soy para él? ¿Solo una herramienta que sirve cuando da dinero y estorba cuando pide respeto? Su tono cambió. Bajó la voz. Y eso fue mucho más aterrador que sus gritos. Se convirtió en un susurro sibilante, cargado de una maldad fría y calculadora. «Escúchame bien, Rosa», dijo, arrastrando las palabras. «Si no desbloqueas ese dinero en los próximos 5 minutos, te juro por lo más sagrado que te vas a arrepentir. No creas que te vas a ir limpia. Si tú me hundes a mí, yo hundo a tu hija». El corazón se me detuvo un instante. «¿Oíste?», continuó, con una risa nerviosa y macabra. «Si salgo de aquí esposado, o si pierdo mi reputación, Elena va a pagar los platos rotos. La voy a dejar en la calle. Le voy a quitar al niño. Voy a hacer que su vida sea un infierno tan grande que va a desear no haber nacido. Y todo será culpa tuya, Rosa. Culpa de tu avaricia. Así que deja de jugar a la digna y paga la maldita cuenta. Ahora». El mensaje terminó con un sonido seco. Clic. El silencio volvió a la camioneta, pero ya no era un silencio pacífico. Era un silencio ensordecedor. Me quité los audífonos lentamente, como si quemaran. Los dejé caer sobre el asiento del copiloto. Sentía náuseas. Un asco profundo me revolvía las tripas, subiendo hasta mi garganta como bilis amarga. Me quedé mirando hacia la nada, con la vista borrosa. Durante años, traté de justificarlo. Me decía a mí misma, bueno, es un poco fanfarrón, pero quiere a mi hija. Es flojo, pero es buen padre. Tiene mal carácter, pero es el estrés. Mentira. Todo era mentira. Ese mensaje de voz no era de un hombre estresado, era de un monstruo. Un hombre que es capaz de amenazar a la abuela de su hijo con destruir a su propia esposa no es un hombre, es una bestia. Es un parásito que, cuando ve que se le acaba la sangre para chupar, está dispuesto a matar al huésped. Lo que más me dolió no fue que me llamara vieja loca. Lo que me heló la sangre fue la naturalidad con la que usó a mi hija como rehén. Para él, Elena no es su compañera, ni el amor de su vida, es su seguro de vida. Es el escudo humano que usa para que yo no le dispare. Si tú me hundes, yo hundo a tu hija. Esas palabras retumbaron en mi cabeza una y otra vez. Sentí como mis manos, esas manos llenas de callos por amasar maíz caliente, se cerraban en puños apretados sobre mis rodillas. Mis uñas se clavaron en la tela de mi vestido hasta que dolió. La tristeza desapareció. Se esfumó como el vapor cuando sale el sol. En su lugar, nació algo nuevo.
algo duro, frío y filoso como la obsidiana. Hasta hace 5 minutos, mi intención era darles una lección. Quería que pasaran vergüenza, que aprendieran a valorar el dinero, que bajaran la cabeza y pidieran perdón. Pensé que tal vez, después de un susto, Carlos cambiaría. Pensé que podría perdonarlo si mostraba humildad. Qué ingenua fui. A las bestias no se les educa, no se les da lecciones de moral. A las bestias que amenazan a tus crías, se les aniquila, se les saca de tu vida de raíz, sin piedad, sin titubeos. Miré de nuevo el teléfono. Ya no me daba miedo. Ahora era mi arma. Carlos acaba de cometer el error más grande de su miserable vida. Creyó que amenazándome me iba a doblar. Creyó que el miedo por mi hija me haría correr al banco a pedir perdón de rodillas. No me conoce. No sabe que una madre mexicana, cuando le tocan a los hijos, no se asusta. Se transforma, se convierte en una fiera capaz de derribar montañas con las uñas. Él no sabe que yo vengo de abajo. Yo sé lo que es el hambre, yo sé lo que es el frío, yo sé sobrevivir en la nada. Él no. Él se muere si le quitan su tarjeta y su traje de marca. ¿Quieres guerra, Carlos? Susurré en la soledad de mi camioneta. Mi voz sonó rasposa, pero firme. Pues vas a tener guerra, pero no la que tú crees. Él piensa que esto es por dinero. Piensa que es un berrinche de suegra. No, mijo, esto ya no es por dinero. Esto es por supervivencia. Tengo que salvar a Elena y a Miguelito de ti. Tengo que cortar el cáncer antes de que los mate. Si desbloqueo esa tarjeta ahora, estoy condenando a mi hija a vivir bajo el yugo de un chantajista para siempre. Si cedo hoy, mañana me pedirá la casa, y pasado mañana mi negocio. Y el día que yo me muera, dejará a Elena en la calle. No. Más vale un final doloroso que un dolor sin fin. Me limpié una gota de sudor frío de la frente. Mi pulso, que antes estaba acelerado, ahora latía lento y fuerte. Boom, boom, boom. El ritmo de la guerra. Si él quiere jugar sucio, yo voy a jugar con la ley. Él me amenazó. Y tengo la prueba grabada aquí, en este aparato. Me vas a pagar, Carlos, pensé. Pero no con mi dinero. Me vas a pagar con tu libertad. Encendí el motor de la camioneta. El ruido familiar me dio fuerzas. Antes de meter primera, miré a la cámara imaginaria de mi vida. A ustedes que me están escuchando, que me han acompañado en este camino de espinas. Sé que muchos de ustedes han estado en mi lugar. Sé que han sentido esa impotencia de ver a un hijo sufrir por culpa de una mala pareja. Sé que han sentido ganas de gritar, de golpear, de hacer justicia por propia mano. Si has llegado hasta aquí, si sientes mi coraje como si fuera tuyo, te pido un favor. No me dejes sola ahora que viene lo más difícil. Si crees que hago lo correcto al no ceder ante este chantaje, si crees que una madre debe defenderse aunque le duela el alma, déjame el número 1 en los comentarios. Ese simple número me dirá que no estoy loca, me dirá que somos un ejército de madres y padres que ya no están dispuestos a callar. Hagan que su presencia se sienta, porque lo que voy a hacer a continuación va a cambiar el destino de mi familia para siempre, y voy a necesitar toda la fuerza que ustedes puedan mandarme. Puse la mano en la palanca de velocidades. El metal estaba frío. Vamos allá, dije en voz alta. Arranqué la camioneta. Las llantas mordieron el asfalto mojado. Ya no iba huyendo, ahora iba al encuentro de mi destino. Y pobre de aquel que se atreva a ponerse en mi camino. Apenas había terminado de escuchar aquel mensaje de voz tan venenoso, cuando la pantalla de mi celular se iluminó de nuevo. Esta vez no era Carlos, ni Elena, era Pablo. Mi amigo, el dueño de la hacienda, el hombre que, hace unas horas, pensaba que yo era la invitada de honor y no la desterrada. Mis manos todavía temblaban por la rabia del mensaje de Carlos,
pero respiré hondo. Necesitaba estar tranquila, necesitaba saber. Deslicé el dedo por la pantalla y contesté. «Bueno», dije, tratando de que mi voz no se quebrara. «Rosa». La voz de Pablo sonaba grave, pero extrañamente calmada. Se notaba el ruido de fondo, pero ya no era música de fiesta. Era un murmullo incómodo, seco, como el sonido de muchas voces cuchicheando al mismo tiempo. «Rosa, te llamo porque creo que mereces saber lo que está pasando aquí. Tienes que saber que tu decisión». Me acomodé en el asiento de mi camioneta. Cerré los ojos. A través del teléfono, Pablo se convirtió en mis ojos dentro de ese salón dorado del que me habían corrido. «Cuéntamelo todo, Pablo. No me ocultes». Nada, le pedí. «Mira, Rosa». Fue cuestión de segundos. Empezó a relatar Pablo. Justo después de que hablamos, mi gerente general, siguiendo mis instrucciones, se acercó a la mesa principal. Llevaba la cuenta en una carpeta de piel, muy discreta. Se acercó a Carlos y le dijo, con mucha educación, que había un problema con la autorización previa de la tarjeta y que necesitábamos liquidar el total del banquete antes de servir el plato fuerte. Podía imaginármelo, Carlos, con su copa en la mano, sintiéndose el rey del mundo, siendo interrumpido por la realidad. «¿Y qué hizo?», pregunté. Aunque ya me imaginaba la respuesta. Se puso furioso, Rosa. Se levantó de la silla indignado, gritó que cómo se atrevían a molestarlo en medio de su brindis. Dijo, «No saben quién soy yo». Pero mi gerente no se movió. Le extendió la terminal bancaria. Pablo hizo una pausa. Escuché un suspiro al otro lado de la línea. «Carlos sacó esa tarjeta negra tuya, la que me dijiste que cancelara». La pasó por la máquina con una prepotencia que daba asco. «Rosa». Y la máquina hizo ese sonido, ese bip, que a nadie le gusta escuchar. Transacción denegada. Tarjeta con reporte de robo. Sentí una punzada de satisfacción en el estómago. Una satisfacción fría. Justicia. Lo intentó 5 veces. Rosa siguió contando Pablo. 5 veces pasó la tarjeta. La limpiaba en su saco. Le soplaba al chip. Golpeaba la máquina contra la mesa. Empezó a gritarle al mesero, diciéndole que sus aparatos eran una porquería, que no servían, que seguramente no tenían señal porque este lugar es un rancho. «Siempre culpa a los demás», murmuré. «Nunca es él». «Exacto». Pero aquí viene lo peor. Cuando vio que la tarjeta negra no pasaba, el gerente le pidió otra forma de pago. Le dijo, «Señor, son $15,000. Necesitamos asegurar el pago o tenemos que detener el servicio y llamar a las autoridades». $15,000, 300,000 pesos, más o menos. Todo eso en una sola noche. En unas cuantas horas de vanidad. Pensar en esa cifra me revolvió el estómago. Cuántos tamales, cuántas desveladas, cuántos callos en mis manos representaba ese dinero que él quería quemar en cohetes y vino. «¿Y pagó?», pregunté, sabiendo la respuesta. Sacó su cartera. Rosa. Sacó 3 tarjetas más. Doradas. Platinas. Puro plástico brillante. Las pasó todas. Una por una. Fondos insuficientes. Fondos insuficientes. Límite excedido. Resulta que tu yerno tiene la cartera llena de tarjetas, pero vacía de dinero. Es un cascarón, Rosa. No tiene nada. Me quedé callada. Lo sabía, pero escucharlo confirmado por mi amigo dolía de otra manera. Confirmaba que mi hija estaba casada con el humo. ¿Y la gente?, pregunté. ¿Los 200 invitados VIP? ¿Sus socios? ¿Sus amigos del alma? Pablo soltó una risita sarcástica. «Ay, Rosa, tú sabes cómo es esa gente. Son amigos del champán, no de las penas». En cuanto vieron que el gerente alzaba la voz y que Carlos estaba sudando la gota gorda, empezaron a murmurar. Se corrió el chisme como pólvora.
La tarjeta rebotó, decían unos. Es un fraude, decían otros. Dicen que no tiene ni para pagar los hielos. ¿Se fueron? Como ratas cuando se hunde el barco, sentenció Pablo. En menos de 10 minutos, el salón se quedó a la mitad. Nadie se acercó a ayudarlo. Rosa. Nadie sacó su cartera para decir yo presto. Nadie. Se levantaban, agarraban sus bolsas de marca, miraban a Carlos con desprecio y se iban sin despedirse. Escuché a uno de sus supuestos socios inversionistas decir en la puerta: «Vámonos. ¡Qué vergüenza! Este tipo es un muerto de hambre que nos quería ver la cara». Me mordí el labio. Esa era la lección más dura. La soledad del pobre que finge ser rico. Cuando se cae el telón, no hay aplausos, solo hay espaldas que se alejan. ¿Y mi consuegra?, pregunté, recordando su abanico y sus insultos. ¿Qué hizo doña Lupe? Ah, esa es otra historia, dijo Pablo, cuando el gerente dijo en voz alta el monto total: $15,000. La señora puso los ojos en blanco, se llevó la mano al pecho, dio un gemido de telenovela y se dejó caer en la silla como un costal de papas. ¿Se desmayó?, pregunté preocupada. A pesar de todo, fingió desmayarse, Rosa. Yo estaba ahí. La vi. Cerró los ojos justo después de escuchar la cifra. Los paramédicos de la hacienda ya la están atendiendo, le pusieron alcohol y todo, pero te aseguro que sus signos vitales están perfectos. Es puro teatro. Es su manera de escapar de la vergüenza. Prefiere hacerse la muerta que enfrentar la realidad de que su hijo es un fraude y ella una alcahueta. Suspiré. Típico de Lupe. Siempre huyendo, siempre actuando. Pero entonces hice la pregunta que más miedo me daba hacer. La pregunta que me tenía con el corazón en un hilo. Pablo, ¿y mi nieto? ¿Dónde está Miguelito? ¿Cómo está él? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que duró 2 o 3 segundos. La voz de Pablo se suavizó, llena de pena. El niño está asustado. Está llorando. Sentí como si me hubieran clavado un picahielo en el pecho. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi Miguelito, mi bebé, él no tiene la culpa de nada. Él solo quería partir su pastel. Está agarrado de la pierna de tu hija, continuó Pablo. Está gritando por su abuela. Está preguntando por ti, Rosa. Elena está en shock. Está sentada en la silla, pálida como un papel, abrazando al niño, pero no hace nada. Está paralizada viendo cómo su marido le grita a las paredes. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Quise arrancar la camioneta. Quise dar la vuelta en U y regresar a toda velocidad. Quise entrar a ese salón, empujar a Carlos, pagar la maldita cuenta y llevarme a mi nieto a casa para darle un chocolate caliente y decirle que todo fue una pesadilla. Mi mano derecha fue hacia la palanca de velocidades. Mi pie buscó el acelerador. Es mi nieto, me necesita. Pero entonces recordé el mensaje de voz. Si tú me hundes, yo hundo a tu hija. Si regreso ahora, si los salvo ahora, Carlos gana. Y si Carlos gana, Miguelito crecerá viendo a un padre que humilla a las mujeres, que roba, que miente y que nunca paga las consecuencias. Si lo salvo ahora, condeno a mi nieto a ser igual que su padre. Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No puedo volver. Es como cuando tienes una herida gangrenada. Tienes que cortar. Y cortar duele. Duele muchísimo. El paciente grita, llora, súplica, pero si no cortas, la infección se esparce y mata todo el cuerpo. Estoy cortando la gangrena de mi familia y el llanto de mi nieto. Dios mío, perdóname. El llanto de mi nieto es el precio de su futura libertad. Rosa, ¿sigues ahí?, preguntó Pablo, preocupado por mi silencio. Sí, Pablo, aquí estoy, dije,
con la voz ahogada pero firme. No voy a regresar. Te entiendo, amiga. Eres una mujer muy valiente. Yo no sé si podría. No es valentía, Pablo. Es amor. Amor del duro, del que raspa. Me limpié las lágrimas con el rebozo. Dime una cosa más. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, Carlos no puede pagar. Mis protocolos son estrictos, Rosa. No puedo dejar pasar un fraude de esta magnitud. Ya llamé a la policía municipal. Están a 5 minutos. Vienen en camino. La policía. La cárcel. La imagen de Carlos esposado cruzó mi mente, y luego la imagen de Elena viéndolo todo. Haz lo que tengas que hacer, Pablo, dije. Que la ley haga lo suyo. Yo me quedaré aquí esperando a que pase la tormenta. Está bien, Rosa. Te mantendré informada si pasa algo más grave. Cuídate mucho. Gracias, Pablo. Gracias por ser mis ojos. Colgué. El silencio volvió a la camioneta, pero ahora estaba cargado de tensión. Miré por el retrovisor, hacia la carretera oscura que venía de la hacienda. A lo lejos, muy a lo lejos, vi unas luces azules y rojas parpadeando. Las sirenas. Ya vienen. La justicia viene en camino, con sus luces giratorias y sus esposas de metal. Me abracé a mí misma. Hacía frío. Sentía un vacío enorme en el estómago, una mezcla de culpa y certeza. Pobre Miguelito. Esta noche va a ser la noche más triste de su vida, pero le juro, por mi vida entera, que será la última vez que su padre lo haga llorar de vergüenza. Mañana empezaré a reconstruir su mundo. Pero hoy tengo que dejar que el mundo de mentiras de su padre se derrumbe hasta los cimientos. Me quedé ahí, en la oscuridad, viendo cómo las luces de la patrulla pasaban de largo por la carretera, dirigiéndose a la entrada de la hacienda. El show había terminado. Ahora comenzaba el juicio. Media hora. Eso fue lo que tardó el destino en tocar a mi puerta, o mejor dicho, a mi teléfono. Estaba sentada en la oscuridad de mi camioneta, viendo cómo la lluvia lavaba el parabrisas, cuando entró una llamada de un número desconocido. No era Carlos. No era Elena. Contesté con el corazón en la garganta. «Bueno, ¿hablo con la señora Rosa María?», preguntó una voz gruesa, autoritaria. «Soy el comandante Martínez, de la Policía Municipal. Tengo aquí detenidos a un tal Carlos de la Vega y a una tal Elena. Dicen ser sus familiares». El aire se me atoró en el pecho. «Sí, comandante, son mi hija y mi yerno». «Señora, el gerente de la Hacienda San Gabriel los acusa de intento de fraude y robo. El señor Carlos insiste en que la tarjeta American Express es un regalo suyo, que usted le dio permiso de usarla para la fiesta». Hubo una pausa. El policía bajó la voz, pero se notaba la tensión. «Voy a poner el altavoz, señora. Necesito que escuche esto y me confirme su versión. De su respuesta depende si se van a su casa o si los proceso al Ministerio Público ahora mismo». Escuché un ruido de estática y luego el sonido inconfundible del caos. Se oía el tintineo de metales. «Esposas, mamá, mamita», era el grito desgarrador de Elena. Me imaginé su cara, el maquillaje corrido por las lágrimas, el vestido de seda arrugado. «Mamá, por favor», chillaba ella, histérica. «Diles que es verdad. Diles que tú le diste la tarjeta a Carlos. Nos van a meter a la cárcel, mamá. Hazlo por Miguelito». Cerré los ojos. Me dolió. Claro que me dolió. Es mi hija, la sangre llama. Por un segundo, mi instinto de madre quiso gritar. Quise correr a salvarla, como lo hice cuando se raspaba las rodillas en el parque. Pero luego escuché la voz de Carlos de fondo. No estaba llorando, estaba insultando. «Dile a estos imbéciles que soy rico», bramaba Carlos. «Diles que eres una vieja olvidadiza. Si no me sacas de aquí, te juro que...». El policía lo cayó con un golpe seco en la mesa. ¡Pum!
Cállese, ordenó el oficial. A ver, señora Rosa. La escuchamos. Usted autorizó al señor Carlos a gastar $15,000 en esta fiesta. ¿Es verdad que la tarjeta es un regalo? El tiempo se detuvo. En ese segundo de silencio, vi pasar toda mi vida. Vi mis manos quemadas por el aceite hirviendo. Vi las madrugadas frías empujando el carrito de tamales. Vi el plato de sobras que Carlos me ofreció. Vi la puerta de la cocina y escuché, una vez más, su amenaza de destruir a mi hija. Si digo que sí, los salvo de la cárcel, pero los condeno a ser unos parásitos para siempre. Si digo que no, les rompo la vida, pero tal vez, solo tal vez, les salvo el alma. Apreté el teléfono con fuerza. Mis lágrimas se secaron. No, oficial, dije. Mi voz salió firme, clara, resonando en la pequeña cabina de mi camioneta. Yo no autoricé nada. Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Si dice que no, esto procede como robo calificado. Estoy segura, repetí, pronunciando cada sílaba con el peso de una sentencia. Ese hombre tomó mi tarjeta sin mi permiso. Es un robo. Proceda conforme a la ley. No, mamá. No. El grito de Elena fue un aullido de dolor. ¿Cómo puedes hacernos esto? Maldita vieja bruja. Te voy a matar, rugió Carlos, fuera de sí. Escuché un forcejeo, sillas arrastrándose, el sonido metálico de las esposas apretándose. Llévenselos, ordenó el comandante. Gracias, señora Rosa. Nosotros nos encargamos. Mamá, Clic. La llamada se cortó. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el tono de tú. Bajé la mano lentamente. Mis dedos temblaban como hojas al viento. Mi respiración era agitada, pero en mi pecho, extrañamente, sentí que se soltaba un nudo que llevaba años apretándome el corazón. Lo había hecho. Había cortado el cordón umbilical podrido. Arranqué la camioneta y me fui a casa. Esa noche no dormí, pero por primera vez en mucho tiempo no fue por preocupación. Fue porque estaba velando el cadáver de mi antigua vida de sumisión. Los días que siguieron fueron un torbellino, pero yo los vi desde la orilla, sin mojarme. Carlos no salió esa noche. El juez le dictó prisión preventiva porque tenía antecedentes de deudas y riesgo de fuga. Para sacarlo, mi consuegra Lupe tuvo que vender su casita en el pueblo, esa de la que tanto presumía. La vendió a precio de remate. Desesperada. Se quedaron sin nada. Elena tuvo que vender el coche deportivo que debían. Tuvo que vender sus joyas, sus bolsas de marca, hasta la ropa de etiqueta, todo para pagar la indemnización a la Hacienda San Gabriel y evitar que el juicio fuera mayor. Se quedaron en la calle, literalmente. Sin mi dinero fluyendo, la máscara de Carlos se cayó por completo. Cuando salió bajo fianza, lleno de rencor, se volvió un demonio. La golpeaba, le gritaba que todo era culpa de ella, que su madre era una desgraciada. Fue ahí, en el fondo del pozo, donde Elena por fin abrió los ojos, entendió que el hombre que ella creía un príncipe no era más que un sapo violento. Entendió que el dinero de mamá no compraba felicidad, solo compraba tiempo. Se divorció. Fue un escándalo en su círculo de amigos, esos que ya ni le contestaban el teléfono. 3 meses después de la fiesta, una tarde de domingo, escuché que tocaban a mi puerta. Fui a abrir. Ahí estaba Elena. Llevaba una maleta vieja y traía a Miguelito de la mano. Se veía flaca, demacrada, sin maquillaje. Ya no había soberbia en sus ojos. Solo había cansancio y vergüenza. «Mamá», susurró, bajando la cabeza. «Perdóname. No tengo a dónde ir». Miguelito corrió a abrazarme mis piernas. «Abuela Rosa». Lo cargué y lo llené de besos. A él, sí, a él todo.
Elena se quedó en el marco de la puerta, esperando que yo le dijera: «Pásale, hija, aquí está tu cuarto, aquí está mi dinero, descansa». Pero no, esa rosa ya no existe. La miré a los ojos, con amor, pero con firmeza. «Puedes quedarte aquí, Elena, esta es tu casa». Pero las reglas han cambiado. Ella me miró confundida. Ya no hay tarjeta de crédito, ya no hay mesada. Si quieres comer aquí, tienes que trabajar. «Pero mamá, yo no sé hacer nada», balbuceó. «Sabes usar las manos. Mañana te espero a las 6 de la mañana en el negocio. Vas a empezar lavando las ollas de los tamales. Y vas a aprender a hacer la masa. Vas a aprender lo que cuesta ganar cada peso que te gastaste en esa fiesta». Elena lloró. Lloró mucho, pero al día siguiente, a las 6 de la mañana, estaba ahí, con un delantal puesto, tallando una olla tiznada. Fue el momento más orgulloso de mi vida. Ahora, estoy aquí sentada en mi cocina. Es de noche. Todo está en silencio. Huele a canela y a café de olla. He encendido una veladora blanca sobre la mesa. La flama baila suavemente, iluminando las arrugas de mis manos. Estas manos viejas que han trabajado tanto. Miro hacia atrás y no me arrepiento. Ese plato de sobras, ese rincón oscuro en la cocina donde me mandó mi yerno, no fue un castigo, fue un regalo, fue la bofetada que necesitaba para despertar. Si me estás escuchando, si has llegado hasta el final de mi historia, quiero regalarte 4 verdades que aprendí a la mala. Guárdalas en tu corazón. Primero, para nosotras las madres, el amor no es darlo todo hasta quedarse vacía. Amar también es decir no. Amar es dejar que tus hijos se caigan para que aprendan a levantarse. Si te conviertes en su tapete, no te quejes cuando te pisoteen. Ámate tú primero, para que ellos aprendan a respetarte. Segundo, para los hijos. El silencio también mata. Cuando ves que alguien humilla a tus padres y te quedas callado para llevar la fiesta en paz, te conviertes en cómplice. No hay marido, ni esposa, ni dinero que valga la lágrima de una madre. Tercero, sobre la avaricia. El traje no hace al caballero. Puedes vestirte de seda, puedes beber el vino más caro, pero si por dentro estás podrido, siempre olerás a basura. La verdadera riqueza es poder dormir tranquilo, sabiendo que lo que tienes es tuyo y nadie te lo puede reclamar. Y por último, sobre la familia política. Nunca olvides que el árbol tiene raíces. Si desprecias a los viejos, si te burlas de su origen humilde, estás maldiciendo tu propio futuro, porque la vida da muchas vueltas y la mano que hoy muerdes puede ser la única que te ofrezca un pan mañana. Soy tamalera, soy madre, y hoy, por fin, soy una mujer libre. ¿Crees que hizo lo correcto al dejar que la ley actuara? ¿O en su lugar, habrías regresado para salvar la fiesta? Si estuvieras en sus zapatos, ¿habrías hecho algo diferente? Te leo en los comentarios. De verdad, cada historia que compartimos aquí se completa con tu voz, con tu experiencia y con lo que llevas guardado en el corazón. Si este relato te hizo reflexionar, si en algún momento sentiste rabia, tristeza o fuerza junto a ella, regálanos un like, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Somos Antes del Silencio. Y a través de cada historia, caminamos contigo para atravesar los años, sanar heridas y reencontrar esa paz y fortaleza que viven dentro de ti.